Buenos días, estimados estudiantes de primero de secundaria. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la cultura chavín. Vamos a ver algunos detalles como su posible origen, su ubicación geográfica. No se va a adentrar tanto, pero vamos a ver de forma general sobre la cultura chavín y sobre el primer horizonte. Muy bien. En el primer horizonte, hablando de forma general, antes de pasar a la cultura chavín, la característica del primer horizonte es el manejo de la sociedad a través de un sacerdote. No habían reyes. En el primer horizonte peruano no habían reyes. Los gobernantes eran los que van a tomar el poder. Pero ¿quién se encargaba de eso? Se encargaban los sacerdotes. Los únicos que podían tomar decisiones como por ejemplo administrativas, de ritual, eran los sacerdotes. Vamos a ver que los sacerdotes tenían lo mejor de lo mejor. Por ejemplo, tenían ropa seleccionada, tenían los mejores alimentos, eran los primeros en comer, se le hacían cerámicas que estos sacerdotes iban a utilizar en futuros rituales. Y tenían metales preciosos como el oro y como la plata. Los sacerdotes controlaban al pueblo, pero de una forma a través de la superstición, a través de las creencias. Por ejemplo, los sacerdotes a lo largo de la historia del primer horizonte y previo al primer horizonte, adquirieron todos estos conocimientos observando el firmamento. Eran grandes observadores estos sacerdotes. No era que estos conocimientos aparecían de la nada. Estos sacerdotes aprendieron todo lo que saben debido a la observación, ya que disponían de mucho tiempo libre, muchas horas al día sin trabajar, porque el trabajo lo hacía el pueblo. Ese tiempo libre lo destinaban a conocer, a tratar de darle cierta explicación superficial, claro, sobre los fenómenos que ocurrían. Él podía calcular cuándo iba a llover, cuándo no iba a llover, simplemente observando las nubes, el color de las nubes, el desplazamiento de las nubes. Los sacerdotes podían, de cierta forma, acertar. Y el pueblo, ingenuo, incrédulo, supersticioso, creía esto. Es de esta forma como los sacerdotes van perfeccionando su técnica. Cada vez van creando nuevos dioses, creando nuevos impuestos en su beneficio. Ya que poseen este conocimiento, lo aprovechan al máximo. Es por eso que en el primer horizonte, los grupos que tienen muy importante, o sea, una actividad muy importante, van a ser los artesanos y los sacerdotes. Los sacerdotes en este caso, porque van a ser los encargados del ritual, los encargados de dominar al pueblo a través del miedo, y los artesanos a través de las cerámicas. Si no fuera por los artesanos, no se puede crear ningún ídolo plasmado en cerámica, no se puede utilizar la cerámica como forma ritual o de uso diario. Así que los artesanos y los sacerdotes juegan un papel importante, pero el que domina, el que somete, es el sacerdote. Exactamente, la cultura chavín va a lograr consolidar un gran núcleo de poder en este lugar llamado Chavín de Huántar. Se va a concentrar el poder a nivel de toda la costa y hasta ciertos pueblos andinos. Van a ir hasta Chavín de Huántar para poder tributar. De esta forma, ya habiendo desarrollado la cerámica, habiendo desarrollado las grandes construcciones gigantescas, las grandes arquitecturas gigantescas, se va a dar origen al primer horizonte. Aquí vamos a ver una comparación que deben recordar de la semana pasada, de la clase pasada. Es una comparación acerca de la postura de John Rowe
lo que él pensaba y lo que pensaba Luis Guillermo Lumbrera. Para Luis Guillermo Lumbrera, el desarrollo de esta cultura andina es una combinación de diversos factores, tanto económico como social, mientras que para John Rowe, para este arqueólogo estadounidense, eh, él clasifica las culturas de acuerdo a su desarrollo de la cerámica. O sea, si una cultura, su cerámica es muy sencilla, muy básica, está en una etapa o un periodo inferior, mientras que una cultura que tenga cerámicas hermosas, pulidas, con dibujos, es una cultura que está en un periodo superior. Así que John Rowe clasifica las culturas de acuerdo a su cerámica. Mientras más trabajada, más bonita, más colorida, una cultura con mayor desarrollo. En el caso de Lumbreras, él toma como referencia los factores económicos y sociales. ¿Cuál es la visión acerca de en qué periodo se encuentra una cultura u otra? Primero vamos a ver la, la periodificación de John Rowe, basándose en la evolución de la cerámica. Para John Rowe, las culturas se pueden clasificar en 7 periodos. El primer periodo, donde la cerámica todavía no se descubre. ¿Qué cosas se utilizaba entonces? Si no había cerámica, si no había platos, si no había vasijas, se utilizaba otro tipo de material, como por ejemplo la cáscara de un zapallo, una calabaza, por ejemplo, se utilizaba como medio de transporte para comida y para agua. Entonces, para John Rowe, este periodo inicial, donde el hombre no desarrollaba cerámica, no creaba cerámica, lo clasificó con el nombre de precerámico. El siguiente periodo es el periodo inicial, que es un periodo de transición entre el precerámico y el horizonte temprano. En este periodo inicial el hombre ya sabía crear cerámicas. El hombre tenía cierta forma estructurada a nivel económico y social. El siguiente periodo que clasifica John Rowe es el periodo que estamos tratando el día de hoy, el primer horizonte o también conocido como horizonte temprano. Mientras que Luis Guillermo Lumbreras clasifica a las culturas según su propia visión. Por ejemplo, él lo clasifica en lítico, arcaico, formativo, desarrollo regional, imperio Wari, estados regionales e imperio Inca. Esa es la visión de la periodificación de las culturas. ¿A qué periodo pertenece tal cultura? Pero eso lo vamos a ver más adelante. El tema que estamos tratando es acerca de horizonte temprano, o sea, el tercer periodo en la historia de las culturas pre-incas e incas. Muy bien. La pregunta que todos se hacen, ¿Chavín realmente fue la cultura matriz? Por mucho tiempo se creía que sí. Esta idea nace bajo el postulado de Julio César Tello, que en 1909 va a descubrir Chavín de Huántar. Eso se creía, que la cultura chavín era la cultura matriz. ¿Y qué significa ser la cultura matriz? Significa que de esa cultura van a aparecer más adelante otras culturas que van a aprender de esta cultura. O sea, la cultura originaria de los Andes es la cultura matriz, el cual va a influenciar a otras culturas. Pero hoy sabemos que no es cierto. 1919 por Julio César Tello. Tello consideró a la cultura chavín como la cultura matriz, pero se equivocó. No estaba tan lejos, pero no es la cultura matriz. Hay culturas anteriores a Chavín que ya reflejaban muchas características que Chavín contaba. Sabemos que en la actualidad hay otras culturas, como por ejemplo Cupisnique, Garagay, Cunturhuasi, Sechín, que son culturas un poco más antiguas que Chavín. Chavín aproximadamente tiene 1000 años de antigüedad, 1000 años antes de Cristo.
Estas culturas tienen más de 1000 años, 1200, 1500, 1800 años. Por lo tanto, se cree que fue al revés, que estas culturas van a influenciar en Chavín y Chavín a la vez va a influenciar a otras culturas. Por lo tanto, Chavín no es la cultura matriz, sino que serían estas culturas Caral, Garagay, Cunturhuasi, Sechín, las culturas más antiguas a Chavín y que van a influenciar a Chavín. Pero la importancia que tiene Chavín es que Chavín va a fusionar elementos de Garagay, de Cunturhuasi, de Sechín, de de estas culturas más antiguas, y los va a unir y va a crear su propia cultura con estos elementos. Esa es la importancia. La cultura Chavín se desarrolló en lo que es en la región Ancash, exactamente entre los ríos Mosna y Huachexta, en el callejón de Conchucos en la provincia de Huari, la región Ancash. Un lugar que mezclaba un poco de la costa y un poco de la región andina. La ventaja de construir este templo Chavín de Huántar es que la zona de Ancash, la zona donde se desarrolló este templo, es de fácil acceso. Podían llegar fácilmente desde la costa, desde la región andina, a Chavín de Huántar. ¿Quiénes llegaban a este lugar? Los pobladores, no solo de Chavín, sino pobladores de otras culturas o de otros pueblos que venían de diversas partes de la costa y de los Andes. ¿A dónde? A Chavín. ¿Para qué? Para llevar sus ofrendas. Eran muy creyentes. Es por eso que el templo Chavín de Huántar gozaba con un gran prestigio. Era reconocido en la costa y en los Andes. Por eso de diversas partes iban y dejaban su ofrenda. Nos preguntamos, ¿por qué el templo Chavín de Huántar fue construido con la ventana mirando hacia el este? ¿Qué cosa había hacia el este, hacia el punto cardinal este? ¿Qué había? Sencillo. Resulta que el sol se divisa y sale por el este. Y aparte de esto, la vista era panorámica, porque en la noche, en este lado, en este punto cardinal que es el este, se podían observar las estrellas. Las estrellas y efectivamente el sol, en su punto más alto. Es por este motivo que el templo Chavín de Huántar fue construido mirando hacia el este. Exacto. En este mapa político del Perú observamos, en este punto que observamos, muy bien, Chavín de Huántar. Chavín de Huántar, en esta parte de aquí. No se olviden que Chavín de Huántar queda en la región Ancash. Y el punto, este lugar que es Chavín de Huántar, es un sitio estratégico, porque está entre parte de la costa y parte de la región andina. Y de diversas partes de los Andes y de diversas partes de la costa iban hasta aquí, hasta el templo Chavín de Huántar llevando sus ofrendas. Todo lo que ven de color crema oscuro es la zona de influencia donde llegó Chavín. No es que Chavín haya llegado hasta esos lugares. Lo que pasa es que Chavín va a influenciar culturalmente a otros pueblos y estos pueblos van a aprender de las costumbres y de la cultura de Chavín. Muy bien, sigamos. La difusión del culto Chavín, o sea, del famoso dios Huiracocha, el dios de los báculos o el dios Jaguar. No se olviden que Chavín es un estado teocrático. ¿Qué significa teocrático? Es un estado donde la máxima autoridad es un sacerdote. Por eso la palabra teocrático. Chavín siempre fue sometido por los sacerdotes. Les explicaba que estos personajes, los sacerdotes, conocían, sabían, no es que sean adivinos, no es que sean magos. Lo que pasa es que eran muy observadores. Como les explicaba, como no trabajaban, su actividad prácticamente era intelectual, entonces les sobraba un montón de horas al día. Ellos observaban el firmamento y veían los fenómenos meteorológicos, cómo funcionaban las lluvias, cuándo había sequía,
y en muchas de las ocasiones acertaban. Y eso no es magia, es simplemente observación. Y este conocimiento era aprovechado en beneficio de los sacerdotes. Ellos sabían lo que estaban haciendo y sabían que el pueblo iba a creer y que era muy supersticioso. Como les explicaba, de diversas partes de la costa y de la región andina iban al templo Chavín de Huántar llevando sus ofrendas. ¿Cuáles son las regiones del Perú donde Chavín de Huántar influencia? Tenemos a Lambayeque, tenemos a Cajamarca, Ica, Ayacucho. En estas cuatro regiones hubo mucha influencia de la cultura chaví. Me preguntarán, ¿y cómo se sabe que la cultura chavín influenció a estas regiones? Uno se da cuenta fácilmente mirando la, la textilería, la orfebrería, mirando la cerámica, mirando las construcciones. Hay mucho parecido entre las construcciones o entre las manifestaciones culturales de estos pueblos, de estos lugares, con Chavín. Los sacerdotes utilizaban el famoso miedo, o sea, era las imágenes religiosas creadas por los sacerdotes o mandadas a crear por los sacerdotes chavín infringían el psicoterror, o sea, trataban de meterse en la mente de las personas, causar un miedo extremo, pánico, para que a través de este miedo puedan ofrecer, puedan llevar ofrendas. Porque si no era por el miedo, si no era por el poder que ejercía el sacerdote a través de estas imágenes de seres terroríficos, el pueblo no le iba a hacer caso. Podemos apreciar el famoso templo Chavín de Huántar. Chavín de Huántar el Viejo. Porque ahí parte del templo Chavín de Huántar, los iniciales y la última construcción. Templo Chavín de Huántar. Muy bien, esto sería una introducción de forma general sobre el primer horizonte y un poco viendo acerca de algunas características de la cultura chaví. En próximas clases entraremos más a detalle. Es una visión panorámica de lo que vamos a ver sobre la cultura chaví. Muy bien, nos vemos. Cuídense.